La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El camino hacia la guerra en 1935 hasta 1936. Italia conquista Etiopía. Dura unos 7 meses. En 1937 se inició la guerra chino-japonesa. Comenzó cuando el ejército japonés, que ya controlaba Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China. En 1938, Alemania se anexiona con Austria. Y en ese mismo año, la Conferencia de Múnich. Participaron Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. La política exterior nazi tuvo como primer objetivo la revisión del Tratado de Versalles. Hitler fue incumpliendo las cláusulas de Versalles y en 1933 abandonó la Sociedad de Naciones. En 1939 hubo un pacto de acero entre Alemania e Italia y en ese mismo año hubo un pacto germano-soviético. La invasión de Polonia manifestó la potencia del ejército alemán, que derrotó a las tropas polacas. Polonia quedó repartida entre alemanes y rusos. En 1940, los ejércitos germanos atacaron Francia y Francia fue vencida. Italia entró en guerra el 10 de junio de 1940. El gobierno dimitió y fue sustituido por el mariscal Pétain. En 1941, las fuerzas alemanas atacaron a la Unión Soviética. Los ejércitos alemanes obtuvieron grandes victorias y en 1941 Japón ataca la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Estados Unidos entra en guerra. En 1942, dos batallas cambiaron el rumbo de la guerra. Son la batalla de Stalingrado y la del Alamein. En la batalla del Alamein derrotaron las tropas de Montgomery a las del general Rommel. Los alemanes e italianos se retiraron hacia el oeste. En la de Stalingrado, la derrota de la Wehrmacht marcó el comienzo de la retirada germana de la URSS. Los alemanes vuelven a ser derrotados en la batalla de Kursk. En 1943 se rinden en Túnez, el norte de África queda en manos de los aliados, quienes invadieron el sur de Italia. Este hecho provocó la caída del régimen fascista. Los aliados planearon un gran desembarco en el norte de Francia y el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, los aliados desembarcaron en Normandía, que provocó la liberación de Francia. También surge la terrible batalla de Berlín entre alemanes y soviéticos, que acabó con la resistencia nazi. Hitler se suicidó y el gobierno de su sucesor capituló. En 1945, también el gobierno de Estados Unidos decidió emplear las bombas atómicas. El 6 de agosto la utilizó en la ciudad de Hiroshima y el 9 de agosto en la de Nagasaki. El 2 de septiembre, Japón capituló. La guerra había terminado. Los aliados celebraron varias conferencias, como por ejemplo la de Yalta y la de Potsdam.
ambas en 1945. Podemos definir la Segunda Guerra Mundial como una guerra total. En el ámbito económico, Estados Unidos y el Imperio Británico tuvieron una superioridad productiva industrial y agrícola sobre los países del eje. La Segunda Guerra Mundial impulsó importantes novedades tecnológicas como la producción a gran escala de la penicilina y la utilización de los primeros y rudimentarios ordenadores, además del uso de la energía nuclear. Fue también una guerra de aniquilamiento, porque el racismo contra los judíos era su principal ideológico más importante. Como consecuencia, se produce el genocidio o holocausto, como lo llaman los judíos, de la población judía en los campos de exterminio. Como consecuencia, encontramos el balance de la guerra. La muerte de alrededor de 50 millones de personas, desplazamientos forzosos de 20 millones de personas, efectos territoriales como por ejemplo que la URSS y Japón recuperan sus antiguos territorios y Austria se independiza en 1955. Alemania queda dividida en 4 zonas bajo el control de las potencias aliadas. La economía de todo el mundo se arruina. En cuanto a la Organización de las Naciones Unidas, se funda en San Francisco en 1945 y actualmente tiene su sede en Nueva York. Tiene las finalidades de la cooperación de los países para resolver problemas internacionales, la igualdad de derechos y la promoción de las relaciones de amistad. Tiene una forma compleja, formada por representantes de todos los países miembros. La forma de la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y el Tribunal Nacional de Justicia.